Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast educativo. Yo soy Mateo Martínez y en este espacio nos encanta hablar sobre temas claves en el mundo de la educación. El episodio de hoy está muy interesante porque vamos a hablar de un caso que nos hace reflexionar bastante, el sistema evaluativo en la Universidad de San Sebastián. Vamos a ver cómo el sistema de evaluación afectó a un estudiante en particular, Camilo Martínez, y qué le llevó a tomar la difícil decisión de abandonar la universidad. Así que sin más, vamos a sumergirnos en este tema. Ok, para darles un poco de contexto, Camilo Martínez era un estudiante de segundo año de Ciencias de la Educación de la Universidad de San Sebastián, allá en Bogotá. Esta universidad es muy reconocida por su nivel académico, pero Camilo vivió una experiencia bastante frustrante con el sistema de evaluación. Desde el principio se dio cuenta de que los exámenes eran de su mayoría de opción múltiple y que los ensayos que tenía que hacer no recibían una retroalimentación útil. Esto lo llevó poco a poco a decepcionarse de su formación hasta que finalmente decidió dejar la universidad. Bastante fuerte, ¿no? Así que hoy vamos a responder algunas preguntas clave sobre este caso. La primera pregunta que surge es ¿cómo influye la predominancia de exámenes de opción múltiple en el desarrollo del pensamiento crítico? Bueno, en el caso de Camilo, la asignatura de psicología del aprendizaje fue evaluada casi exclusivamente con exámenes de opción múltiple. Aunque ese tipo de evaluación es útil para medir el conocimiento factual, no ayuda mucho en desarrollar habilidades críticas. ¿Y qué pasó con Camilo? Aunque obtenía buenas notas, sentía que no estaba profundizando en los temas, o sea, ¿de qué sirve memorizar algo si no entiendes bien lo que hay detrás, verdad? Camilo quería explorar los conceptos, cuestionarlos, pero este tipo de evaluación no les daba la oportunidad de hacerlo. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué pasa cuando la retroalimentación de los ensayos se limita solo a los aspectos como el formato o la gramática? Aquí está el punto. En el caso de Camilo, en su clase didáctica general, los profesores solo corregían como el formato de ensayo, los errores gramaticales, nada sobre las ideas o análisis que presentaba. Claro, esto afectó su motivación porque ¿qué sentido tiene esforzarse en ser creativo o crítico si solo te van a corregir la ortografía? El aprendizaje significativo necesita una retroalimentación que vaya más allá de los detalles superficiales. Tercera pregunta, ¿qué nos hacemos? ¿Cómo afecta la falta de espacio para la discusión y el análisis crítico en las clases? Aquí es donde las clases se ponen interesantes. Camilo sentía que sus clases eran muy pasivas, el profesor hablaba, pero los estudiantes no tenían espacio para debatir, hacer preguntas o compartir sus ideas. ¿Te imaginas lo frustrante que debe ser eso? Como estudiante necesitas participar, poner a prueba lo que aprendes y discutirlo con otros. Camilo se desconectó completamente y eso afectó su motivación para seguir adelante. La cuarta pregunta es bastante interesante. ¿Qué pasa con la creatividad cuando los parámetros evaluativos son demasiado rígidos? En el caso de Camilo intentó ser más crítico, proponer ideas originales en su curso de evaluación educativa, pero terminó siendo penalizado porque no se ajustaba a los parámetros del profesor. Es decir, tenía miedo de ser creativo porque eso significa arriesgar su calificación. Eso no está bien. Las universidades deberían fomentar la innovación y el pensamiento original, pero aquí pasó todo lo contrario. Finalmente, la quinta pregunta, ¿cómo podrían los métodos evaluativos participativos haber cambiado la experiencia de Camilo? Si en vez de los exámenes de acción múltiple y los ensayos sin retroalimentación, la universidad hubiera implementado métodos más participativos como el aprendizaje basado en proyectos o evaluaciones colaborativas, estoy seguro de que la experiencia de Camilo habría sido mucho mejor. Estos métodos permiten que los estudiantes se involucren activamente, apliquen lo que aprenden y reciban retroalimentación que realmente les ayuda a mejorar. Es algo mucho más motivador. Bueno, en resumen, el caso de Camilo nos muestra que el sistema evaluativo en muchas universidades necesita un cambio urgente. No podemos seguir priorizando la memorización por encima del pensamiento crítico, ni ignorando la importancia de una buena retroalimentación. Si queremos formar a futuros profesionales reflexivos y creativos, necesitamos cambiar la forma en que lo evaluamos. Espero que este análisis les haya dado mucho en qué pensar. Como siempre, gracias por escuchar. Si tienes algún comentario o quieren compartir su experiencia sobre el sistema evaluativo, dejen los comentarios o escríbanme en redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense. Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio de nuestro